Hoy tenemos el tema número 16 de esta serie de Hebreos que yo he llamado falsos positivos. Hebreos capítulo 5, versículo 11, por favor. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Vamos a leer esta porción de las Escrituras y vamos a permitirle al Señor que nos hable, que llene nuestro corazón a través de su palabra, que nosotros y nuestros pasos puedan ser dirigidos por su mano. Vamos a leer, dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, los arrepentimientos de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautizos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y nos ayude a poder comprenderla. Hermanos, estamos pasando en tiempos de pandemia. Estamos pasando por una situación donde en nuestra generación y hace ya algunas generaciones no vivían, donde nos estamos enfrentando a un enemigo completamente desconocido, invisible. Y entonces una de las primeras cosas que hay que hacer es poderlo detectar. Entonces, pues de las cosas que han hecho los médicos fue buscar un test que permita detectar la presencia de este virus en el organismo humano. Y tenemos dos pruebas que se han vuelto mayormente las conocidas, que es la prueba molecular, que lo que hace es buscar, para ponerlo en sencillo, buscar en la célula la presencia del virus, y la otra prueba, que es la prueba rápida, que lo que hace es buscar en el sistema inmunológico de la persona si ha creado los componentes que crea un cuerpo cuando se está enfrentando al coronavirus. Lamentablemente, hemos visto muchas veces cómo los falsos negativos se presentan una y otra vez, pero juntamente con los falsos negativos, que son personas que les dicen, tú no estás enfermo, pero en última instancia sí lo están, también tenemos la presencia de falsos positivos. ¿Quiénes son los falsos positivos? Son aquellas personas que le dicen, tú estás enferma, tú te has contagiado, de alguna manera tú estás allí y de repente tú te sientes bueno, ya estoy contagiado, no tengo muchos problemas, no me ha dado fiebre, no me ha dado nada, yo estoy tranquilo, pero luego te dicen, bueno, pero ya espérate 2 semanas y ya estás libre. Pero el problema es que de un falso negativo es que él va a salir a la calle pensando que ya no se va a contagiar más porque ya está sanado y todo, pero cuando se dé cuenta, como su diagnóstico era falso, sí se va a llegar a enfermar. Estos son los famosos falsos positivos que están presentes tanto en las pruebas rápidas como en las pruebas moleculares. Y hermanos, al igual que sucede en la vida
cotidiana en la sociedad con este asunto de la pandemia. Lamentablemente en las iglesias tenemos cantidad de personas que si hubiese algún tipo de diagnóstico de este tipo, hablando en lo espiritual, posiblemente saldrían como falsos positivos. ¿A qué me refiero? Personas que en algún momento en su vida han hecho una declaración de fe, han confesado a Jesús como Señor y Salvador, han dicho que ellos se creen en Jesús, incluso se han bautizado, han hecho discipulado, de repente hasta servicio en la iglesia. Puede ser que hasta sean predicadores de la palabra, pero en el fondo, en realidad, nunca fueron verdaderos creyentes. Son falsos positivos. Y hoy vamos a ver cómo el autor de Hebreos identifica a estas personas y las muestra a ver cuáles son sus características y también muestra qué es lo que la iglesia tiene que hacer con estas personas. Así que es lo que nos vamos a encargar hoy de aprender, cómo identificar a estos falsos positivos dentro de la iglesia y qué se debe hacer con ellos. Para eso tenemos este texto de Hebreos que hemos leído. Ahora, quiero hacer una aclaración antes de continuar. Posiblemente usted haya visto que en los versículos 13 y 14 se nos hablan de dos figuras, la figura de un niño y la figura de una persona adulta, mayor. Y la pregunta es, ¿a quién representan estas dos personas? En uno de los acercamientos más tradicionales que tiene este texto, pues, y puede ser que pues, la gran mayoría de nosotros lo piense así, pensamos que el niño está representando al cristiano inmaduro, a la persona que recién ha venido a Cristo o que no tiene todavía mucho conocimiento en Cristo. Y la persona madura está hablando de un cristiano maduro, de un creyente que ya ha crecido en cuanto a su conocimiento de nuestro Salvador. Pero esto tiene algunos problemas con el contexto. ¿Por qué? Porque por dar nada más dos ejemplos rápidos, el autor cuando ha dado serias advertencias hasta este momento, que han sido con esta 3 veces, ha sido dirigidos a falsos cristianos. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo del 1 al 4, el autor ha mostrado y ha advertido a las personas que le están escuchando que no deben rechazar el evangelio. Pues un creyente verdadero no rechaza el evangelio, es sostenido por la gracia de Dios. En el capítulo 3, versículos del 7 al 19, el autor está hablando sobre el peligro de endurecer el corazón, pues los verdaderos creyentes no endurecen su corazón. Pero el mayor argumento en contra de este tipo de interpretación está en el mismo capítulo 6, versículo 1, cuando el autor nos llama y les dice a sus lectores, dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y algunos entienden ese dejen ya como, pues superen esa etapa y vayan a una etapa superior. Pero ese dejen ya, como lo voy a explicar a profundidad más adelante, no significa sino abandonen, rechacen, dejen, divórciense. Entonces el autor de Hebreos, según esta interpretación, nos estaría diciendo acá que nosotros debemos renunciar a las doctrinas de Cristo. En ningún lado de las Escrituras se nos manda a hacer tal cosa. Por eso es que, hermanos, creo que este pasaje hay que interpretarlo no que nos está hablando de cristianos inmaduros y cristianos maduros, sino por el contrario nos está hablando de los niños espirituales, serían los judíos que habrían venido al cristianismo, que habrían hecho una profesión de fe, pero siguen siendo incrédulos porque fueron falsos positivos. Y los adultos, los mayores, son los verdaderos creyentes. Las personas que de verdad han venido a Cristo. Así que con eso en la cabeza, ¿quién es el niño espiritual en este pasaje? Los inconversos. ¿Y quién es el adulto en este pasaje? Los creyentes. Eso es la forma correcta como nosotros pudiéramos ver, porque encaja todo en su contexto. Bien, yo he dividido el pasaje en dos secciones, el capítulo 5 del 1 al 11 en una sección y el capítulo 6 del 1 al 3 en la otra sección. Veamos la primera sección. Yo le he llamado falsos positivos en la iglesia.
el autor comienza diciendo en el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. El autor se encuentra con un problema. Muchas personas de las que él les está hablando no le están entendiendo lo que él está hablando. ¿De qué viene hablando el autor de Hebreos? Si recordamos el mensaje de la semana anterior, él viene hablando acerca del sacerdocio de Jesús. Que Jesús es el perfecto sacerdote del cual hablaban Aarón y sus hijos y del cual vemos figura en Melquisedec. Pero él ve que sus lectores no le están entendiendo y él pone entonces una pausa acá que no va a terminar sino hasta que lleguemos al capítulo 7. Y entonces ahora se tiene que concentrar en su audiencia. Y él dice, estos son temas complejos. Estos son temas que para entenderlos se necesita un conocimiento previo que ustedes no han llegado a entender. ¿Cuál es este conocimiento previo al cual me refiero? Es que para que los judíos entendieran el sacerdocio de Jesús, no solamente tenían que conocer el Antiguo Testamento, tenían que conocer la verdadera función del Antiguo Testamento. Como nos dice Gálatas 3, versículo 24, la ley es el guía encargado para conducirnos a Cristo. Como diría la Reina Valera, la ley es nuestro ayo que nos conduce, que nos lleva hacia Cristo. El objetivo de la ley, cuando Dios la dio al pueblo de Israel, fue que el pueblo de Israel viera en ellos las primeras cosas, los primeros indicativos de cómo sería Cristo Jesús. No era que se quedaran en la ley de por sí, como estaban haciendo estos judíos. No querían venir a Cristo, son falsos positivos porque se habían resistido verdaderamente a creer en Jesús por seguir confiando en Aarón y en sus sacerdotes. Pero el autor está diciendo, no. Porque la ley nada más tenía el propósito de guiarnos a Cristo, pero ustedes ni siquiera han entendido esto. Es como el autor estaría diciendo algo así como, ¿cómo me voy a poner a explicarles trigonometría si ustedes todavía no me entienden que 2 más 2 es 4? Así de sencillo. Había un problema entonces en la audiencia. ¿Y cuál es la razón de esto? Míralo en el versículo 11. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Significa que el problema no eran los maestros, porque según el capítulo 2, versículo 3 y 4 de esta carta a los hebreos, parece que los mismos hebreos habían escuchado de boca de los mismos apóstoles el evangelio. Ellos no era que habían tenido un mensaje equivocado o que el maestro no había sabido explicar, porque los mismos apóstoles les habían hablado también a ellos. El problema tampoco era el mensaje, porque Dios habló en palabras humanas, en palabras inteligibles, en palabras comprensibles. El Señor se reveló fácilmente a nuestra altura para que nosotros pudiésemos comprenderlo. El problema entonces no estaba ni en los maestros, no estaba ni en el mensaje. ¿Dónde estaba el verdadero problema? El verdadero problema entonces estaba en los receptores. Dice al final del 11, ustedes se han hecho tardos para oír. Esta palabra tardos para oír significa literalmente sin empuje. Y lo que significa, se utilizaba esta palabra para describir a una persona que tenía problemas en cuanto a su razonamiento. Esta parte de acá lo voy a decir con mucho respeto, no quiero ofender a nadie, simplemente voy a hacer algunas observaciones. Pero, por ejemplo, cuando hay una persona que tiene algún tipo de retraso en cuanto a la capacidad de su intelecto para procesar la información, cuando hay alguna persona que es en ese sentido llamémoslo así, que no puede comprender las cosas a la altura de las demás, se le decía que era una persona sin empuje, una persona tardo para oír, como nos traduce la Reina Valera.
Ahora, el problema de estos lectores no era su intelecto, no era que ellos estaban por debajo del promedio. El problema no era espiritual, intelectual a final de cuentas, el problema de ellos era espiritual. Ellos eran personas que habían recibido el evangelio, lo habían creído en un primer momento, pero cuando tuvieron que medir el confiar en Cristo verdaderamente, en la teoría, en la boca de ellos decían: Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor, pero en la práctica, cuando tú veías su vida en realidad, ellos seguían aferrándose a la ley del Antiguo Testamento. Y eso ocasionaba entonces que estas personas mostraran la torpeza de su espíritu. Ellos no eran verdaderos cristianos, porque un verdadero cristiano confía en el Señor, se abandona al Señor. Es cierto que en momentos puede haber situaciones difíciles, pero en términos generales el cristiano está en Cristo Jesús, está allí en Él. Ahora mira el versículo 12 lo que dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mira lo que comienza diciendo: que el problema entonces eran los receptores, porque ellos no habían llegado a entender los rudimentos de las palabras de Dios. ¿Qué significan los rudimentos de las palabras de Dios? La palabra rudimentos literalmente lo que significa lo que viene primero. En otras palabras, pongámoslo así, es el ABC. Cuando tú ibas a aprender a leer o ibas a aprender a escribir, ¿qué fue lo primero que tuviste que aprender? El ABC. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no aprendes el ABC, el abecedario, no vas a poder llegar a comprender un texto ni muchas otras cosas. Pues el autor es lo que les está diciendo: ustedes ni siquiera han llegado a entender los rudimentos, el ABC de las palabras. Y esta palabra que dice palabras de Dios, en otras traducciones se ha traducido como oráculos de Dios, que es una forma de referirse también al Antiguo Testamento. En otras palabras, ustedes no han llegado a comprender verdaderamente el Antiguo Testamento. Ojo, que si tú le dabas a una persona de estas un examen, esta persona te podía resolver fácilmente todo el examen en cuanto al Antiguo Testamento. Él conocía, y de repente conocía mucho mejor que muchísimos de nosotros los creyentes, las cuestiones del Antiguo Testamento. Ellos fueron criados en el Antiguo Testamento, pero aún así no lo habían entendido. A tal punto, dice el autor, que estos debieron de ser ya maestros. ¿En qué sentido? En que ya más bien ellos debieron estar en la capacidad de poder guiar a otros judíos a través de la ley hacia Cristo. Como se acuerda que hizo nuestro Señor Jesucristo con aquellos dos hombres camino a Emaús, cuando dice que se encontró con ellos y les mostró cómo a través de la ley y a través de los profetas, todo lo que las escrituras decían de él. Pues el autor está diciendo: ustedes deberían tener ya esa capacidad de a través del Antiguo Testamento mostrarle a los demás judíos que el verdadero sacerdote no era Aarón. Aarón estaba señalando a Cristo, que la santidad, del apartarse de las cosas impuras, todo eso era una forma de apuntar hacia Cristo. Ustedes debieron haber podido tener esta forma ya de hacerlo, pero no lo habéis podido hacer.
y tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar nuevamente los rudimentos de las palabras de Dios. En otras palabras, con ustedes no puedo pasar a temas complejos como el sacerdocio de Cristo, porque ni siquiera han entendido el significado del sacerdocio de Aarón. Y es así. Por ejemplo, cuando tú tienes a un bebito, tú no llegas con él con un libro de texto. No sé, con el Quijote, ya dijo, léelo. No, para nada. ¿Cuál es el primer libro que le compras a un niño? ¿No es un libro de figuritas? Es más, posiblemente ni siquiera tenga una sola palabra. Lo único que necesitas en esa primera etapa es que tenga figuritas que el niño pueda comenzar a entender. Que vea una pelota de color rojo y tú le dices, esto es pelota. Rojo, así bien exagerados somos cuando hablamos con los bebitos, ¿no? Porque queremos que aprendan bien. ¿Esto qué es? Carro. ¿Y esto qué es? Casa. Y así le vas enseñando figuritas y el niño primero aprende las figuritas y entonces cuando ve en un texto ya más adelante la palabra casa, sabe que esa casa representa a la figura que él aprendió desde que era niño, que era una casa. Pues lo mismo sucede con la ley de Dios. Cuando Dios dio la ley, todo el Antiguo Testamento es como el libro de figuritas de Dios con el cual Él quería entrenar al pueblo de Israel. Para que aprendieran a través de cosas visibles que pudieran palpar, verdades espirituales que están más allá de lo que ellos podían entender. Por ejemplo, ¿cómo hacer para enseñarle al pueblo que tenía que evitar las cosas que a Dios no le gustan, que tenía que alejarse de aquellas cosas que a Dios no le gustan, aunque ellos en sí mismos tuvieran algún tipo de deseo o de querer o algún tipo de codicia por tenerlos? Pensemos en el pecado, o sea, cómo sabía, cómo hace Dios para explicarle al pueblo que tenía que alejarse, por ejemplo, del adulterio, por darle un ejemplo, que el adulterio es malo, a pesar de que el hombre hubiera dicho, pero si a mí me gusta la mujer, ¿por qué no puedo estar con ella? Por un libro de figuritas. Le enseñó, por ejemplo, las leyes dietéticas. ¿Qué son las leyes dietéticas? Todas aquellas leyes que decían, esto es inmundo, esto no vas a comer porque es inmundo. Y entonces el pueblo de Israel aprendió a hacer una división. Las cosas se dividen no por lo que a mí me gusta o no me gusta. Las cosas se dividen por las cosas que le gustan o no le gustan a Dios. Entonces, a través de esa figurita, el pueblo de Israel tenía que aprender cómo diferenciar lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Pero ya venido Cristo, ya no es necesaria la figurita, porque en Él está la plenitud de todas las cosas. Pero el pueblo de Israel había llegado a ser incapaz de comprender este tipo de cosas. Entonces tenemos que una persona falsa positiva es una persona que tiene sus propios criterios en cuanto a cómo debe vivir la vida cristiana independientemente de la palabra de Dios. ¿Tú quieres saber si eres un falso positivo? Mídelo en la medida que tú estés pensando. No, eso que está diciendo el pastor es una exageración. Yo creo que es así. No, que la Biblia dice esto, no, pero es que eso era para otros tiempos. Yo creo que esto es así. No, que sí, yo creo en Jesús como mi único y suficiente Salvador, pero por aquello voy a mandar mis diezmos a la iglesia para estar bien con Dios, para que Dios me bendiga. Hermanos, ese tipo de pensamientos demuestra que no hay una confianza en Jesús y puede ser un indicador de que tú eres un falso positivo. Porque el falso positivo no ha entendido el significado verdadero de la palabra de Dios. Él quiere inventar su propio significado. El autor a los hebreos entonces los va a comparar con un niño y con una persona adulta. Mira el versículo 12 a la mitad. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche
y no de alimento sólido. Ahí entonces tenemos estas dos comparaciones. Tenemos al bebé y tenemos a la persona madura. ¿Qué necesita comer un bebé? Leche materna. ¿Por qué necesita tomar leche materna un bebé? Porque su organismo no está preparado aún para asimilar nada más. No sé, yo espero que nunca lo hayas hecho, pero si tú le das a comer a un bebé algo que lo cual no está preparado, lo que vas a tener es una mancha en tu hombro. Y a los que han criado padres, hijos, saben a lo que me refiero. Lo va a vomitar. El bebé va a terminar vomitando aquello porque aquello todavía no lo puede asimilar. En cambio, la persona madura no toma leche, sino que él sí ya puede asimilar el alimento sólido. Pues el autor de Hebreos está diciendo esto. ¿Cómo ustedes van a poder asimilar el sacerdocio de Cristo si en realidad ustedes ya ni siquiera están para comer alimento sólido? Ustedes lo que necesitan ahora es leche. ¿Qué es la leche y qué es el alimento sólido? Mire el versículo 13 y el versículo 14. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Significa que tomar la leche es igual a no participar en la palabra de justicia. Ahora, ¿qué es la palabra de justicia? La palabra de justicia es el evangelio, que es el medio por el cual el Señor justifica a los creyentes. En otras palabras, aquel que toma leche no ha participado de forma alguna en el evangelio. Pero pastor, la persona lo conoce el evangelio. Es más, sale con nosotros hasta predicar en la calle. Puede conocerlo, puede incluso enseñarlo, pero en la realidad de su corazón, esa persona no lo asimila dentro de su corazón, no lo asimila dentro de su ser. No puede tomar leche. En lugar de, él debería estar tomando alimento sólido, pero ni siquiera la leche la puede asimilar dentro de sí. En cambio, mira el versículo 14. Pero el alimento sólido, ¿qué sería entonces el alimento sólido acá? El evangelio, las personas que han recibido verdaderamente el evangelio. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para aquellos que ya no son unos bebés, sino que de verdad han venido a Cristo y se han arrepentido de sus pecados y que por el uso tienen ejercitado los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. En otras palabras, ellos saben discernir correctamente cuál es el uso correcto y cuál es el uso erróneo que se le da al Antiguo Testamento. Ellos han llegado a comprender verdaderamente que todas las figuras que estaban en el Antiguo Testamento acerca de, por ejemplo, el sacerdocio de Cristo, esas figuras ¿a quién apuntaban? A Cristo. Y entonces esta persona no se queda en el Antiguo Testamento confiando en el Antiguo Testamento, se queda en Cristo Jesús. Entonces el bebé es aquella persona que no asimila el evangelio y el maduro es aquella persona que sí discierne correctamente el evangelio en medio de aquellas figuras. Y aquí quiero hacer una pausa para especificar, hermano, que no estoy diciendo que no se deba leer el Antiguo Testamento, por favor. No, nunca. Dios me aleje de tal situación. Yo lo que estoy diciendo es que el verdadero creyente lee el Antiguo Testamento, pero para ver a Cristo en el Antiguo Testamento. No se queda tratando de hacer las cosas como ellos las hacían, porque todas esas cosas tenían un cumplimiento en Cristo Jesús. Por ejemplo, tenemos
personas que se han quedado en el día de reposo y entonces afirman que hay que guardar el sábado en un sentido fariseo de la palabra, donde ni siquiera debes hacer absolutamente nada. Y hermanos, eso es quedarse en el Antiguo Testamento. En Cristo Jesús tenemos el verdadero reposo que nosotros necesitamos, que era lo que a final de cuentas se enseñaba el sábado, que el pueblo en Dios tiene reposo. ¿En quién tenemos reposo? En Jesús. Entonces, hermanos, nosotros no debemos ser aquellas personas que se parecen espirituales solamente porque conocen algunas cosas del Antiguo Testamento. Hay personas que se vuelven muy rígidas. Por ejemplo, perdone si ofendo a alguno acá, pero algunos cristianos no aguantan que pues alguien coma un pan con chicharrón, por ejemplo. ¿Por qué? Por la ley dietética que tenemos en el Antiguo Testamento acerca de no comer la carne de cerdo. Pero el asunto es, no le dijo Dios a Pedro, mata y come, porque él había santificado todas las cosas, porque ya la figura del Antiguo Testamento ya no era necesario seguirla utilizando. Dios ya no quería que viéramos esa pelotita allí que dijera pelota y que fuera de color rojo. Él nos enseñó verdaderamente la pelota roja, ya no una figurita, sino la realidad en Cristo Jesús. Así que, amado hermano, no estoy pretendiendo de que usted no lea el Antiguo Testamento. Estoy pretendiendo que cada vez que vaya al Antiguo Testamento, busque qué nos enseña acerca de Jesús. Porque todas las escrituras dan testimonio de él. Pero los falsos positivos no han venido verdaderamente a Cristo. Ellos tienen una espiritualidad, pero es una espiritualidad ficticia. Ellos no tienen verdadera fe en Jesús. ¿Y qué tiene entonces que hacer? Vamos a nuestro segundo punto. ¿Qué hacer con los falsos positivos? Y aquí hay dos cosas que vamos a hacer. A ver, lo que tienen que hacer los falsos positivos y lo que tiene que hacer la iglesia con los falsos positivos. El versículo 1 comienza diciendo: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dos cosas que tiene que hacer el falso positivo. En primer lugar, tiene que abandonar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y usted dirá, ¿qué? ¿Será que el autor de Hebreos me está pidiendo entonces acá que yo renuncie a lo que Cristo me ha enseñado? Hermano, no puede ser así. No puede ser así definitivamente. Porque la palabra dejar que tenemos acá no significa superar algo para ir por algo más grande. Significa abandonar. Las veces que se utiliza en el Nuevo Testamento se refiere a enviar algo lejos o a divorciarse o a retirarse de algo o a desertar de alguna situación. La cuestión es que no hay lugar a dudas. Esta palabra dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo significa abandonar absolutamente. Abandonar completamente, renunciar a ellas. Y entonces no podemos decir que significa renunciar a lo que Cristo nos ha enseñado, porque este texto estaría en abierta oposición al resto de la Biblia. No, pero entonces, ¿cómo debemos entender esta sección? Las doctrinas de Cristo. La palabra Cristo en griego es ungido, la misma palabra que Mesías en el Antiguo Testamento. Cristo y Mesías son la misma palabra, una en hebreo, la otra en griego, son lo mismo. Pero lo que comprenden los apóstoles, lo que Cristo nos vino a enseñar sobre el Mesías, sobre el Cristo, y lo que los judíos entendían acerca del Mesías, acerca del Cristo, son dos cosas muy diferentes. Y a eso es lo que se refiere el autor de Hebreos acá.
Tú tienes que renunciar al pensamiento que tú has llegado a tener en tu propia cabeza acerca del Mesías. Porque, por ejemplo, los judíos esperaban a un Mesías, a un líder político, a una suerte de Che Guevara, a una persona que viniera a traer libertad, no sé, a uno de estos líderes históricos que ha peleado y ha ganado y ha libertado a su pueblo. Ellos estaban esperando eso, un rey poderoso que viniera en un caballo blanco y que derrotara a Roma y estableciese el dominio de Israel sobre todas las naciones de la tierra. Pero en lugar de eso, ¿qué recibieron? Un carpintero subido en un burro. Eso fue lo que recibieron. Un carpintero subido en un burro. Y la gente, los discípulos señalando y diciéndole, Él es el Mesías. ¿Qué? Decía un judío. No, espérate un ratito. Lo que yo tengo aquí en la cabeza acerca de lo que es un Mesías y lo que estoy viendo es algo muy diferente. Por eso es que el autor está diciendo, tienen que renunciar, tienen que abandonar tales pensamientos. Tienen que abandonar ya los rudimentos de la doctrina del Mesías. Como Pablo dijo, que para los judíos el evangelio era un tropezadero. Ellos no llegaban a entender verdaderamente. Y el autor entonces va a modificar 6 áreas que los judíos tenían que cambiar. Pero antes de eso vamos a ver la segunda cosa que tienen que hacer. En el versículo 1 nos dice entonces, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y en segundo lugar, ¿qué hay que hacer? Vamos adelante a la perfección. Si dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo era dejar aquellos pensamientos, aquel Dios creado a tu imagen y a tu semejanza, ese Dios que tú has concebido, que tú has dicho, no, Dios no se debe enojar por el pecado, o de repente no, que yo esté adulterando, eso al final de cuentas a Dios no le importa. A Dios no le importa que yo tenga relaciones fuera del matrimonio, de por sí que yo la amo, o a Dios no le importa que yo siendo hombre ame a otro hombre, porque al final de cuentas Dios es amor y Dios va a comprender el amor de todos. No, lo que está diciendo acá el amor, el autor de Hebreos dice, déjate de crear un Dios a tu imagen y a tu semejanza. Déjate de crear un Cristo según lo que a ti te conviene. Ven, camina a la perfección. Ven verdaderamente a Jesús. No te quedes con el sacerdote Aarón. No te quedes con las figuras del Antiguo Testamento. Ven a la perfección, a la figura completa. Cristo es la realidad de la cual todas las sombras del Antiguo Testamento nos hablaban. Si tú quieres creer en las cosas que están en el Antiguo Testamento sin ver a Jesús, estás haciendo las cosas equivocadas. Por eso el autor dice, deja aquellas cosas y ven a la perfección. Caminemos, dice, vamos adelante a la perfección. La idea que da es de una persona que suelta algo para asirse de algo. Y eso es lo que les está pidiendo acá el escritor de los Hebreos. Suelten sus pensamientos acerca de lo que ustedes creían de la ley de Dios y agarren a Cristo completamente. Y ahora él va a modificar 6 áreas que las vamos a ver bastante rápidas, pero en todas ellas tenemos que ver cómo veían los judíos esta doctrina, que vamos a ver algunas de estas 6 doctrinas, y cómo lo muestra el Nuevo Testamento. Acá lo que a partir del versículo 1 a la mitad, cuando el autor dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautizos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. No se está refiriendo a doctrinas cristianas que nosotros tenemos que ya dejar de lado para ir a otras cosas mayores. No, lo que está diciendo es, judíos, dejen de pensar como ustedes pensaban que el Antiguo Testamento decía, para que puedan aprender lo que en realidad dice. Por ejemplo, ¿cómo comienza esta corrección de 6 áreas? Comienza con el arrepentimiento. ¿Cómo veían los judíos
el arrepentimiento. Ellos veían que ellos tenían que hacer un sacrificio, pedirle perdón al Señor, y entonces la situación se reconciliaba con Dios. Eso es cierto, pero está incompleto. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento nos enseña que en realidad el perdón viene a través de Cristo. No es un cordero lo que tienes que sacrificar, es que es Cristo el que se sacrificó por ti. Tienes que pedir perdón en Cristo Jesús. Cuando Él se acerca a tu vida, recién entonces tú vas a poder comprender y pedirle perdón a Él. Por ejemplo, en Marcos 1:15, el Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién era el reino de los cielos? Jesús. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. En otras palabras, porque Cristo está presente, podemos tener verdadero arrepentimiento. No es simplemente un pedir perdón, es un pedir perdón a través de Cristo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Si no tienes a Cristo cada vez que tú pides perdón por tus pecados, si tú no corres a Cristo, tu arrepentimiento no es real. Porque es en Cristo que nosotros tenemos perdón. Otra de las áreas que tenían que corregir los judíos es la fe en Dios. Ahora, ¿el Antiguo Testamento habla de la fe en Dios? Claro que sí, en muchos lugares se nos llama a creer. Es más, se nos dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero los judíos todavía no tenían en la ecuación, ellos pensaban, yo creo en Dios. Pero el Nuevo Testamento nos enseña que hay un mediador en medio de ese proceso que es Cristo Jesús. La verdadera fe en Dios no se puede poner si no se pone en Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si estos judíos querían tener la verdadera fe, tenían que creer en Jesús. Porque si rechazan a Jesús, no van a poder venir al Padre. Otra de las doctrinas que tenían que corregir los judíos era la doctrina de los bautizos, o como mejor sería traducirlo, lavamientos. Porque cuando hablamos de doctrina de los bautizos, muchos interpretan que el autor está refiriéndose acá a que hay varios bautizos y de repente pues el bautizo de Juan, el bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. No es a eso, porque recuerda que lo que estamos tratando de entender es cómo los judíos entendían algo y cómo lo enseña el Nuevo Testamento. Incluso esta palabra que se traduce por bautizos en Reina Valera, más adelante en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 10, no se traduce por bautizos, se traduce por abluciones. Y que dicho sea de paso, esta palabra abluciones o bautizos que tenemos en este versículo no es la misma palabra que en otros lugares del Nuevo Testamento se traduce como bautizos para referirse al bautizo en agua. Esta palabra bautizos tiene que ver con sumergir algo en agua. Y por eso es que una mejor traducción sería lavamientos. La Biblia de las Américas coloca en su nota de pie una especificación diciendo que esta palabra también significa lavamientos. ¿Y a qué se refiere? Los judíos tenían por costumbre que cuando tú llegabas a una casa te tenías que lavar las manos. Y usted dirá, claro que sí, pastor, y eso también lo estamos haciendo nosotros. Cada vez que alguien tiene que venir a la casa, pase de frente al baño, lávese las manos. Nosotros nos lavamos las manos por un tema de salud. Ellos no, ellos se lavaban las manos por un tema de pureza espiritual. Ellos entendían que ellos podían haber tocado algo que no fuera puro, y que entonces, si no se lavaban las manos, su cuerpo estaba impuro. Entonces la pureza que ellos buscaban no era física, no era en cuanto a la salud, era en cuanto al alma, por decirlo así. Pues entonces el autor está diciendo, déjense de estas costumbres, que ustedes piensan que la pureza del alma viene a través de lavamientos. ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento? ¿Cómo viene la pureza del alma? En Cristo.
Tito 3:5 nos dice que es el Espíritu Santo en el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu. Es cuando el Espíritu toma la obra de Cristo y la aplica a tu vida, que entonces tú eres verdaderamente limpio. Aunque te laves con lejía, aunque te laves con jabón y amontones un montón de jabón sobre ti, no se podrá quitar la mancha de tu pecado, dice el Antiguo Testamento. Pero en Cristo nosotros sí somos absolutamente purificados. Por eso es que, hermano, el cristiano tiene que tener su purificación en Cristo. Hoy andan un montón de rituales cristianos para alcanzar la purificación. Desde que tú escribas tus pecados y los quemes en un lugar, hasta que enciendas velas y hagas un montón de rituales, hermanos, que en realidad son malas copias siquiera de cosas del Antiguo Testamento. No, ¿qué necesita el cristiano para ser puro? Ir a Cristo. Punto. Que nadie le venda más cuento que ese, hermano. Otra de las doctrinas que tenían que cambiar era la imposición de manos. Nuevamente, en el Nuevo Testamento, ¿cuándo se imponía manos? Cuando, por ejemplo, los apóstoles iban a enviar a alguien a una misión. Pero nosotros no tenemos que pensar qué hacían en el Nuevo Testamento, sino cómo imponían manos en el Antiguo. Y la principal razón por la cual se imponían manos en el Antiguo Testamento era cuando tú llevabas un cordero al templo y le imponías tus manos para transferirle la culpa tuya a este animal inocente, y este animal moría en tu lugar. Esa imposición de manos para transferir culpa, esa entonces a lo que se estaría refiriendo acá el autor. Nosotros, ¿a quién le debemos transferir nuestras culpas? ¿A un cordero inocente? No, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Judíos, dejen de estar pensando que es a través de los sacrificios, es en Cristo Jesús. Otra de las doctrinas que tenemos en el Antiguo Testamento es la doctrina de la resurrección, la cual sí está presente en el Antiguo Testamento, pero no hay mucho detalle. Entonces el autor llama la atención para que en el Nuevo Testamento veamos todo, que está mucho más ampliado que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Job dice que va a haber una resurrección corporal. Pero mira, en el Nuevo Testamento todo lo que se nos dice. En Juan 11, 25 y 26 nos enseña que la resurrección es posible porque Cristo vence a la muerte. La resurrección es posible porque Cristo vence la muerte. En 1 Corintios 15, 51 al 54 nos enseña que la resurrección va a venir después del toque de una trompeta y que nosotros vamos a resucitar en gloria. Y ese es el mismo tema que también se toca en 1 de Juan capítulo 3 versículo 2, cuando nos dice que cuando nos levantemos de entre los muertos, cuando Cristo regrese, nosotros vamos a tener un cuerpo semejante al de Él, glorificado. Entonces, es cierto que hay cosas de la resurrección en el Antiguo Testamento, pero yo tengo mucha más información en el Nuevo Testamento. Hasta eso el Nuevo Testamento es superior. Lo mismo sucede en cuanto al juicio eterno. El Nuevo Testamento ofrece más información, más detallada que el Antiguo. El Antiguo Testamento sí habla sobre el castigo a los malos y la recompensa a los justos, pero el Nuevo Testamento revela que el juez, ¿quién va a ser? Juan 5:22 nos dice que el juez es Jesús. En Romanos 8:1 nos dice que nosotros los creyentes no vamos a ser condenados. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. En 1 Corintios 3:12 al 15 sí se nos enseña que los creyentes vamos a ser juzgados en el sentido de evaluar qué tan fiel hemos sido para que se nos entregue recompensa. No la salvación, porque esa no es recompensa, esa es gratuita. Pero sí recompensas en cuanto a nuestra fidelidad. En Mateo 25, del 31 al 46, se nos enseña que los incrédulos van a ir a perdición eterna, que ellos van a ser echados para siempre de la presencia de Dios. Entonces, nuevamente, lo que el autor está mostrando acá es que el Antiguo Testamento tiene solamente información parcial.
que sin Cristo, si tú no lo ves a través de los ojos de Cristo, a través del lente de Cristo, el Antiguo Testamento está incompleto. El Antiguo Testamento es una sección hermosa que debemos leer, debemos memorizar y debemos constantemente estarla revisando, pero siempre a través del lente de Cristo, porque si no vamos a perder la perspectiva. Entonces, amado hermano, lo que la Biblia te está enseñando acá, tú que de repente te ves a ti mismo como un falso positivo, tienes que renunciar a tu pensamiento de hacer un Jesús, hacer un Dios a lo que tú piensas que tiene que ser. Y tienes que conformarte a las Escrituras. Tienes que de verdad rendirte al Señor. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Mira el versículo 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. A mí me encanta cómo el autor de Hebreos, con una gran paciencia, porque si hubiera escrito esto posiblemente hubiera dicho, y cada uno a ver cómo se salva por su cuenta, porque yo ya les había hablado y ustedes no me quisieron hacer caso. Posiblemente esa hubiera sido mi escritura. Pero no, ¿qué hace el autor de los Hebreos? Él se involucra y dice, y esto no dice harán. Esto haremos. Él se está involucrando allí. Él está diciendo, miren, hay que cambiar todas estas cosas, pero yo voy a estar allí con ustedes. Yo voy a estar ahí para ayudarlos. Entre tanto que ustedes quieran verdaderamente llegar al conocimiento completo y cabal acerca del Hijo de Dios, yo voy a estar allí. Yo y toda la iglesia vamos a hacer esto con ustedes. Hermanos, la iglesia no debe abandonar a los falsos positivos, sino más bien ayudarlos a llegar a Cristo, ayudarlos a que lleguen a comprender verdaderamente la palabra de Dios, ayudarlos a través de exhortaciones, a través de ánimo, no alcahueteándoles el pecado, sino llamándolos al arrepentimiento, pero también brindándoles esperanza y brindándoles ayuda, fortaleza, para que cuando estén ellos en este proceso puedan llegar verdaderamente a Cristo. Así que eso es lo que tenemos hoy aquí, hermanos. Eso es lo que tenemos nosotros. Que no todo el que está dentro de una iglesia es un verdadero creyente. Que las personas pueden tener mucho conocimiento y una vida muy religiosa y no necesariamente estar en Cristo. Por eso es que tú necesitas examinar tu vida. Por eso es que tú necesitas ver, no la vida del que está a tu costado o la vida del otro. Tú necesitas ver tu propio corazón. Si de verdad Cristo es tu Señor y tu Salvador, porque si no es así, amado amigo, tú que me escuchas, estás en peligro de muerte, porque toda tu religiosidad, todo lo que tú piensas que eres bueno, eso no te va a servir absolutamente de nada. Vas rumbo a la perdición eterna, a menos de que hoy decidas dejar esos rudimentos, dejar esa doctrina que es equivocada y aferrarte, venir a la salvación en Cristo Jesús. Y la iglesia te va a ayudar, y la iglesia te va a fortalecer, y la iglesia va a estar contigo para que tú te puedas aferrar cada día a Cristo. Así que, hermano, tú que me escuchas, hay que tener cuidado de las personas que tú ves que son débiles. Esas personas tienes que cuidarlas con mucho más razón, a como se cuida más a un bebito que a un niño ya crecido. De esa manera tienes que cuidar a estas personas, de tal manera que ellos lleguen a conocer a Cristo. Todo es una labor conjunta. Cada uno de nosotros se cuida unos a otros, de tal manera que el día que partamos a la presencia de Dios, no lleguemos como falsos negativos que escuchemos: nunca te conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No, sino que lleguemos a escuchar: entra, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al reposo de tu Señor. Eso es lo que nosotros debemos esperar. Y eso es a lo que les animo, hermanos, a que busquemos, a permanecer en la verdadera fe. Y si tú ves que te estás desviando, habla, pide ayuda. De repente tienes dudas con respecto a algunos temas cristianos y no llegas a entenderlo. Antes de que termines,
alejándote de la verdadera doctrina, expresa tu duda. Ven a Cristo, hermano. Ven a Cristo, amigo, que me escuchas. Y pidámosle al Señor que Él sea nuestra ayuda y nuestra fortaleza. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a pedirle, si tú te encuentras lejos de Él, abandona ya aquellos pensamientos que tienes y ven a Cristo, cree el Evangelio. Por más que tú me digas, pero es que yo ya lo conozco todo, pero no lo conoces verdaderamente acá en el corazón. Tu intelecto puede estar lleno, pero tu corazón no. Permite que el Señor lleve el Evangelio a tu corazón, alumbre tu corazón a través de su Evangelio.